Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Céspedes y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Diálogos de Fe, un espacio que hemos creado desde el canal local Teleamalfi para conversar con las diferentes iglesias que tienen presencia dentro del municipio. Hoy estoy acompañada de dos grandes mujeres de la iglesia Avivamiento Misionero de Oración y Restauración, pero antes quiero que escuchemos qué opina la comunidad sobre el tema del día. Yo siento, la verdad, que es más fácil como perdonar al prójimo. Uno a veces como que se cuestiona mucho las decisiones que uno toma y es como difícil estar en paz con uno mismo, ¿cierto? En cambio, uno trata como de hacer todo lo posible para estar como en paz con los demás y por eso como que los perdona más fácil por todo por lo que sea que hagan pues con respecto a uno. Bueno, como les contaba, entonces hoy estoy con Ovidia y Camila. Ellas pertenecen a esta iglesia y hoy vamos a estar conversando sobre el perdón, pero no el perdón que brindamos a los demás o el perdón que nos inculcan mucho que debemos de perdonar al prójimo, sino el perdón hacia uno mismo. Les doy la bienvenida, ¿cómo están? Hola Jessica, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí conectados con todos ustedes y compartir un poco acerca de la fe y el amor que nos mueve a Cristo. Bueno, hola Jessica, muchas gracias por la invitación y por tener a nuestra iglesia Avivamiento en cuenta. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar y entremos en materia conversando desde la vida espiritual por qué es importante el perdón, pero más, como lo decíamos al principio, más que el perdón hacia el prójimo, el perdón hacia nosotros mismos. Listo Jessica. Hay algo muy importante a tener en cuenta cuando hablamos acerca de la fe y es la identidad en Cristo, ¿cierto? Nosotros nos movemos justamente por esa identidad y ser coherederos del reino de los cielos y es la razón principal por la que nos movemos. Y al no entender el perdón como parte significativa de mi vida, yo estoy de alguna manera desdibujando lo que es la misericordia y el amor de Dios. Es como si el sacrificio en aquella cruz fuese completamente injustificado de alguna manera por mi negación hacia ese perdón. Y lo que decías ahorita es muy cierto, nos hablan mucho del perdón hacia otros, pero ¿qué hay de ese perdón hacia lo que yo soy o lo que yo cometí, las decisiones que tomé? Hay un texto bíblico que dice que nosotros podemos traer todas nuestras cargas delante del Señor, que Él es bueno y justo para perdonarlas. Y si Él en su magnificencia nos perdona, ¿cuánto más nosotros debemos despojarnos de esa misma carga que llevamos? Ahora, si nos vamos de pronto a un contexto bíblico, vámonos a Génesis, a una historia que conocen muchas personas. Está en el libro de Génesis capítulo 4 y habla acerca de Caín y Abel. Yo creo que acá todos conocemos la historia de Caín y Abel y hay un texto en especial que a mí me impresiona mucho y es que dice que Caín, por su culpabilidad, decide simplemente apartarse de la misericordia de Dios. No fue Dios quien le negó la misericordia, fue Caín por la culpabilidad. Y cuánto más nosotras hemos tomado decisiones basadas en esa culpabilidad. Tú eres mamá. Sí, yo soy mamá. Como mamás hemos tomado decisiones y le hemos dicho a nuestros hijos palabras que en algún momento en nuestra soledad decimos yo por qué lo hice. Y nos cobija una culpabilidad y un temor profundo de que nuestro hijo crezca con ese pensamiento de lo que alguna vez dijimos. Y cuando lo vemos actuando de la manera que no queremos, empieza como eso a decirnos, tú lo dijiste, tú lo declaraste, tú lo hablaste, y es traerlo delante del Señor y entender que ese perdón inmerecido que Él nos da también es hacia nosotros mismos. Entonces por eso es importante, para yo entender la identidad. Bueno, ¿cuál sería la principal diferencia entre el perdón que le brindamos a las demás personas y el perdón que debemos de tener con nosotros mismos? La principal diferencia entre el perdón hacia los demás y hacia mí mismo es un despojo. Lo primero me despoja de la culpabilidad del otro, pero lo segundo y más importante me despoja a mí de una carga que yo no debo llevar, porque nosotros podemos estar arrastrando con culpabilidades del pasado innecesarias. Y entonces nuestra vida se convierte en una repetición de lo que no queremos. Y yo transito por ese vivir
humanamente, porque realmente nuestro último destino es celestial, ¿cierto? Y por eso nosotros conmemoramos la fe de alguna manera. Pero cuando transitamos nosotros decimos, bueno, yo estoy arrastrando cadenas del pasado tan innecesarias, yo estoy arrastrando con el rencor, y acá pongo ejemplos subjetivos, no sé, de parejas que de alguna manera ya se separaron, y entonces estamos hablando de que yo a mi hijo o a mi hija le estoy pasando ese odio hacia su papá o hacia su mamá. Que ocurre bastante. Demasiado, entonces comienzas no solamente tú a traerte una cadena, sino que también comienzas a arrastrar a tu hijo o a tu familia en esa misma cadena. Entonces el perdón hacia otro es muy fácil. El perdón hacia otro tú lo dejas de ver a esa persona y te olvidas que hubo un sentimiento de odio, ¿verdad? Pero ¿qué haces cuando tú te miras al espejo todos los días y estás cargando con esa culpa? Y psicológicamente la culpabilidad trae estrés, trae un nivel tan alto de cortisol que todo en tu vida comienza a funcionar de mala manera. Entonces, si lo hablamos espiritualmente, por un despojo de carga, pero si lo hablamos psicológicamente, por un despojo de cortisol para que todo comience a funcionar de buena manera. Cami, y yo quiero aportar que hay algo importante ahí, es que la mayoría de las enfermedades que se desarrollan en el cuerpo humano vienen de nuestro estrés y de nuestro rencor. Entonces, cuando yo odio a alguien, me siento estresado, pero odiarme a mí mismo hace que me sienta, de hecho, enfermo, incluso físicamente. Bueno, resulta que por las formas en las que hemos sido criados, por la, digamos que idiosincrasia antioqueña, nos dicen siempre que somos pujantes, que somos berracos, que podemos con todo, que no importa lo que pase, siempre vamos a seguir adelante. Entonces ahí es donde viene, y quiero traer pues eso como a colación por lo que decías de las cadenas que venimos cargando. A veces se nos vuelve tan paisaje que no somos conscientes de que realmente estamos cargando con cosas que no nos corresponde o que nos están haciendo daño a nuestro cuerpo, como decías ahorita. ¿Cómo puede una persona pararse frente a su propia soledad y decir, sí, tengo que hacer una reflexión porque me está pasando esto, estoy sintiendo esto? ¿Cuál creen ustedes que podría ser como esos primeros pasos o esa recomendación para que esa persona empiece a evaluarse en su propia vida? Bueno, es difícil. No es tan sencillo de responder porque, o sea, tiene todo que ver contigo como persona y de reconocer que hay algo en lo más profundo de tu interior que de alguna manera no está funcionando bien. ¿Qué haces tú con la basura que hay en tu casa? ¿La dejas o la desechas? Y entonces, no sé si ustedes han visto personas que de alguna manera buscan un escape a todo y todo el tiempo necesitan estar en constante movimiento o en acompañamiento o en viajes porque se vuelven fugitivos de su propia mente. La soledad se convierte tan ruidosa que es imposible que yo conviva con la soledad y entonces buscamos esa escapatoria de alguna manera. Lo primero es el reconocimiento, amiga. Lo primero es entender que hay algo en mí que no está funcionando y que debo despojarme de eso. Pero yo te puedo decir a ti que tú te puedes despojar con un amigo y hablarle a esta persona que puede estar incluso más cargada que tú. Pero ¿qué provecho tendría para ti si no va a cambiar espiritualmente algo? El peso del pecado, la culpabilidad, no se siente, no se ve, pero realmente puede minimizarte al punto de tenerte en una esquina y hacerte tomar decisiones como muchos jóvenes ahorita de quitar hasta su propia vida. Yo pienso que reconocer primeramente que soy humano, porque muchas veces nosotros en eso que nos enseñaron de que somos tan autosuficientes, de que todo lo podemos, se nos olvida eso, de que somos humanos, de que cometemos errores. Entonces analizarnos, en la Biblia Jesús dijo que es más fácil mirar la viga en el ojo, la paja, en el ojo de tu hermano que mirar la viga que está en tu ojo. Entonces tratar de mirar quién soy yo, cuáles son, sí, los errores que he cometido yo, analizarlos, pero no solo analizarlos para culparme y pensar que soy lo peor del mundo, sino para tratar de remediarlo y tratar de ser alguien mejor y no dejarme arrastrar por el peso de esas cosas, no cargarlas.
Bueno, y eso que acabas de decir me da pie para hacer la siguiente pregunta, y es: cuando ya nos vamos muy al extremo y nos volvemos demasiado autocríticos y todo el tiempo nos estamos criticando y nos estamos reprochando y nos estamos mirando con esos ojos que juzgan todo el tiempo, eso también acarrea, eso también trae a nuestra vida la inconformidad y otras cosas. ¿Qué consejo, bueno, qué podría decirnos, qué nos dice la Biblia, qué podría no, qué nos dice la Biblia sobre esa autocrítica constante que se va volviendo más que reflexiva, destructiva? Bueno, lo primero es que se nos olvida que no somos jueces, ¿verdad? Y que la razón principal de venir a los pies de Cristo es entender que Él en su supremacía ya pagó el precio del pecado por mí. Es decir, no hay iniquidad en mi corazón que no haya estado ya inscrita en la Biblia. No hay iniquidad en mi corazón que sea más grande que la supremacía de Dios. Entonces, lo primero, vernos a través de la lupa de la culpabilidad es un error gravísimo y ningún extremo es saludable, lo que tú acabas de mencionar. Yo no me puedo ir al punto de considerarme la santidad suprema, pero tampoco considerarme que soy lo último en el fango, porque incluso de ese fango me saca Dios. Él dice: traigan delante de mí todas sus cargas, que yo los haré descansar. Y no es hablando de una carga física, pues la carga física la soporta el cuerpo humano, es hablando de una carga espiritual, de una carga mental. Porque de hecho la palabra dice: tal cual es su pensamiento en su corazón, así es él. Pero el corazón no piensa como órgano vital, la mente piensa. O sea, tal cual eres tú en tus pensamientos, de esa misma manera actúas. Entonces, lo primero es despojarme. ¿Cómo me despojo yo? Entendiendo que Dios en su soberanía me perdonó y aceptarlo. Porque es que el perdón se ve de dos maneras, amiga. Lo primero, de una manera superficial. Yo entiendo que la Biblia me dice que Cristo perdona y yo lo acepto, pero la segunda es espiritual, y es cuando yo tengo que despojarme de esa carga y aceptarlo como un regalo. Y eso es muy diferente. Yo reconozco que Él perdona, o yo acepto que Él a mí también me perdona. Y en cualquiera de las dos, tú decides cuál va a ser la identidad que vas a tener en Cristo. ¿Lo vas a aceptar para ti o decides simplemente que no? Es difícil encontrarlo, porque no existe la fórmula perfecta para eso. Pero si tú tienes una comunicación directa con Dios, seas creyente o no creyente, donde solamente con tu voz proclames, el Señor escucha. Y esa es una verdad que contemplamos, ¿verdad? Yo por experiencia personal puedo decir que autocriticarte mucho te lleva a la depresión. Nos lleva al fondo. Entonces yo sufrí de depresión siendo muy joven, pero aceptar que Cristo puede llevar mis cargas y que Él dijo: venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados y cargados, y yo los haré descansar, y aceptar esa verdad me ayudó. Qué bonito, muchas gracias por compartir. Bueno, hemos venido pues como hablando, reflexionando sobre el perdón como práctica hacia nosotros mismos, pero ya nosotras estamos pues adultas, ¿cierto? ¿Cómo puede o qué les ha funcionado de pronto a ustedes en sus casas para que los más jóvenes, los niños, los adolescentes entiendan todo este tema de que hay que perdonar al otro, pero que también tenemos que mirarnos nosotros mismos con ojos de misericordia? En mi casa tengo una niña de 4 años que, si bien no te puedo decir que ella entiende el perdón como el perdón, sería mentirosa. Victoria entiende que hay errores que como niña comete, y en ese transitar debes, bueno, la palabra misma lo dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces lo primero es que desde pequeños tú les enseñas que hay una raíz, que tú te puedes equivocar porque es válido equivocarse, pero que en esa equivocación hay un reconocimiento. Y acá toco de pronto un tema, no sé si ahorita más adelante hay una pregunta en relación a eso, y es que el perdonarnos a nosotros mismos tiene todo que ver con el reconocimiento. Si yo no reconozco que yo fallé, no hay manera de que para mí exista un perdón. Si un niño no reconoce que falló, no hay manera. Por más que tu hijo cometa un error y tú lo instruyas, si él se niega a aceptar ese error, él va a seguir cometiéndolo por más que tú quieras educarle. Entonces es de cierta manera, con mucha paciencia, enseñarles eso, ¿cierto? Especialmente yo creo que cuando llegan a la adolescencia o a la juventud, son más reacios a no reconocer que se equivocaron. Entonces sí, es un tema bastante difícil y complicado, pero
enseñarles a perdonar y a perdonarse ellos mismos. Yo pienso que es muy importante desde que son niños, como ella lo dice, que Victoria es muy pequeñita, pero desde niños se les inculca eso, que si se equivocan deben pedir perdón y si sienten que cometieron un error que los afecta a ellos mismos, aprender a perdonarse. ¿Qué papel creen ustedes que juega la oración dentro de todo este transitar de perdonar al otro, pero de perdonarse uno mismo principalmente? Todo. En definitiva. Todo, absolutamente todo. Es tu comunicación directa con el Espíritu Santo, es tu comunicación directa con el que verdaderamente puede sanar, perdonar, quitar heridas, porque ¿de qué te sirve pasar horas y horas hablando conmigo humanamente? Yo te puedo dar consejos desde mi experiencia, pero al final del día quien transforma es el Espíritu Santo. Y si lo llevamos a la luz de la palabra dice que Apolos regó, otro sembró, pero a Dios le corresponde el crecimiento, es decir, yo te puedo hablar, otro te puede a ti reforzar ese conocimiento en Cristo, pero a Él le corresponde. ¿Y cómo lo hago? Por medio de la oración, únicamente por la oración. Bueno, y esta siempre ha sido como, yo creo que cada que venimos a esta iglesia siempre tocamos como el tema, pero muchas personas que todavía no se congregan en ningún lugar, muchas personas que todavía tal vez no han tomado la decisión como de llegar a este tipo de comunidades, que tienen en su casa tal vez su deseo de empezar a hablar con Dios, de establecer su comunicación. ¿Cómo se podía hacer? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo se lo recomendarían ustedes a esas personas? Bueno, la gente a veces tiene un concepto de orar muy, ¿cómo dijera esto? O sea, piensan que orar es algo muy complicado y piensan que Dios es una persona muy lejana a la que no pueden acceder con facilidad, ¿cierto? Entonces eso es un error. Hablar con Dios es, ella dice, yo puedo pasar contándote los problemas a ti, ¿cierto? Dios es como tú, estar tú ahí, pero de manera invisible. O sea, nosotros para orar, tenemos que creer que Dios está cercano a nosotros. Entonces, orar es fácil, es como yo conversar con alguien, pero dándole la importancia a ese alguien que se merece, porque Dios es un ser supremo, ¿cierto? Sin embargo, eso no nos debe cohibir de hablarle y de expresarnos tal como nos sentimos. Entonces, orar es fácil, es decirle, Señor, hoy me siento así, hoy tengo esto, hoy me pasa esto, por ejemplo, Señor, hoy me siento triste, Señor, hoy estoy cargado, Señor, ayúdame. Es tener un conversatorio con alguien que no estás viendo, pero que crees que te puede ayudar y que realmente te escucha, porque la palabra dice que su oído está atento. Entonces, cuando nosotros sabemos que Dios está atento a lo que nosotros podemos expresarle, se nos es fácil orar. Y además de eso, pues ya Obi lo dijo absolutamente todo, sin mencionar otras doctrinas aparte. En algún momento una doctrina nos enseñó que el acercarnos a Dios requería que tú te postraras delante de una persona y la comunicación con Dios se convertía como más en una descarga de culpabilidades, es decir, si yo pequé así, oro así, si yo pequé así, rezo de la siguiente manera, ¿cierto? Y eso invalida completamente lo que Dios nos dice acerca de que yo te quiero conocer a ti. ¿Qué siente Jessica en su corazón? ¿Cómo te sentís hoy? Esa es la manera de acercarse. Claro que hay personas que oran en una absoluta magnificencia que uno dice, wow, o sea, qué palabras, qué unción, que es una palabra pues muy conocida de pronto entre nosotros los creyentes. Sin embargo, eso te lo va dando a ti el conocimiento, pero cuando no lo tienes, es simplemente decirle, ¿sabes qué? Lo que decía hoy, yo me siento cargado. Y si alguien te hizo algo en el trabajo, me siento enojado con esa persona. Es eso, es una comunicación completamente directa y personal, no religiosa, personal, es una relación. Por eso decimos mucho, cuando nos tachan de religiosos, no es religiosidad, es una relación personal con aquel a quien le creemos y a quien amamos profundamente. Y es porque orar no debe tener ningún tipo de protocolo. No hay una posición correcta para orar y tampoco las palabras tienen que ser técnicas ni nada. Es más sencillo entonces de lo que
de lo que muchas personas creeríamos. Bueno, para finalizar esta primera sesión, ¿qué les parece si utilizamos estas cámaras para invitar a cualquier persona que tal vez nos esté viendo a través del canal local, a través de nuestras redes sociales, y que sienta que el peso de sus errores o que las culpas que viene cargando lo están alejando de Dios? ¿Qué podrían ustedes decirle a esas personas en este momento? Bueno, aquí no hay culpabilidad más grande que lo profundo de la mar, ni más alta que la anchura del cielo. Y la misma palabra dice que el Señor puede tomar todas esas cargas que nosotros tenemos y hacer que las olvidemos profundamente, porque hasta Él las olvida. Si en ese momento estás pasando una de las situaciones en las que dices, no puedo, simplemente no puedo más, busca ese espacio. No tiene que ser un lugar especial, solo con la reverencia de tu corazón y con la simplicidad de tus palabras, y dile: Señor, yo te entrego todo, yo me despojo de mí misma, despójate de incluso de lo que tú eres, me despojo de mí mismo y permito que hoy tú comiences a hablar, a abordar mi vida, a tomar el control de ella, y estoy completamente convencida de que sin importar el lugar en el que te encuentres, Dios comenzará a crear un nuevo corazón en ti. Sí, perdonar no es fácil, y menos perdonarnos a nosotros mismos, pero entender que perdonar nos acerca al corazón de Dios. Si nosotros queremos acercarnos al corazón de Dios, necesitamos eso, perdonarnos. Y lo que decía María Camila y lo que yo decía ahorita, no hay protocolos. Donde esté, ir delante del Señor y reconocer cuál es tu falla, cuál es tu error, qué es lo que te pasa, y pedirle que te ayude, porque lo primero es eso. El Señor dice: yo soy tu ayudador. Entonces nosotros entender que Él es el que puede ayudarnos y desnudarnos completamente delante de Él, porque Él es el que nos conoce tal y como somos. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces eso es importante. Bueno, entonces los invitamos a que sigan muy conectados con nosotros para que veamos el resto de programa tan bonito que hemos preparado para ustedes. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil,
al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Yo sé que una de las cosas que más nos atemoriza a nosotros es justamente la sensación de creer de que nada de lo que hemos hecho tiene alguna solución. Y sé que nos hemos encontrado en ese punto en el que decimos que lo que yo hice fue tan grande o tan abismal que no hay manera ni siquiera de que Dios lo perdone. Y yo quiero invitarte hoy a que si tienes una Biblia en casa puedas abrirla, y si no, simplemente escucha atentamente lo que el Señor tiene para ti en esta tarde. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, uno de sus antiguos libros, Antiguo Testamento. Salmo 34, versículo 4, dice la palabra: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero antes de venir esa liberación, es necesario buscarle. Antes de nosotros poder entender que el Señor puede trabajar en nuestras vidas, necesitamos despojarnos, y despojarnos incluso de los pensamientos hacia nosotros mismos. Y continúa diciendo la palabra: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros fueron avergonzados. Este pobre clamó y Él le oyó. ¿Quién le oyó? Jehová. Y cuando la palabra habla de que este pobre clamó, nos representa a cada uno de nosotros en ese momento de debilidad, en ese momento de vulnerabilidad, en ese momento de falta de perdón, de tanto enojo, de tanta rabia, que a veces sentimos que verdaderamente nos estamos hundiendo. Y si tú en ese momento estás atravesando una de las peores situaciones de tu vida, esa que dices terminé este 2025 de la peor manera, yo te invito a que puedas en este momento adentrarte en la presencia del Señor, y es la manera más sencilla posible. Simplemente despójate de tu carga y entrégasela a Él. Dile simplemente: no puedo, Dios, no puedo, ayúdame. Y cuando tú clamas a Él y cuando tú le abres tu corazón, comienza a avivarse algo dentro de ti, y esa promesa de que hay un Dios que te da una paz que sobrepasa tu entendimiento comienza a ser una verdad en tu vida. Comienza diciendo la palabra: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pero no habla de un temor sobre el miedo, habla simplemente de un temor reverente, de ese donde yo me despojo y te lo entrego, porque solamente Dios puede cambiar toda tu tristeza y voltearlo todo. No es que simplemente no haya culpabilidad o te exoneres de la responsabilidad de lo que hayas hecho,
es simplemente que en este transitar tan difícil el Señor sí puede convertir esa carga pesada en liviana, y a eso es lo que nos insta la palabra. Y finaliza diciendo la palabra, el Salmo tiene 22 versículos, sin embargo, parafraseando uno que otro, termina diciendo en el versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Atentos sus oídos al clamor. ¿Hay alguna duda en ti de que Dios te escucha? ¿Hay alguna duda en ti de que el Señor verdaderamente está cercano a ti como para oír tu necesidad? ¿O crees que eres lo suficientemente insuficiente como para que el Señor ni siquiera se fije en lo que tú eres? Porque déjame decirte que hasta el último cabello de tu cabeza es contado por Él. Desde antes de la creación del mundo estabas en sus planes. ¿Qué te hace pensar que tú también no eres coheredero del reino y merecedor de la paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Y quiero finalizar diciéndote lo siguiente, porque es una promesa para que atesores en tu corazón. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Si tú estás cercano a Dios, si alguna vez le conociste, si alguna vez simpatizaste, si alguna vez decidiste por alguna razón que tu vida la ibas a entregar a Él y te has apartado, te invito a que vuelvas a ese camino de restauración. No es que sea fácil, solo que es satisfactorio para ti, para los tuyos, para tu familia. Porque atravesar por el fango es difícil, pero quedarse en el fango es completamente arruina, simplemente arruina, no solamente a ti, sino a toda tu familia. No es que tú atravieses una situación difícil, es que acarreas con toda tu familia alrededor, pero cuando decides venir delante de Él y saber que tienes un perdón inmerecido, pero que por gracia y misericordia Él lo otorga, entonces el Señor comienza a cambiar algo en ti, algo se comienza a transformar en ti, y eso es lo que Él nos invita. Dice la palabra, muchas son las aflicciones. Todos los días hay una misericordia inmerecida, porque su palabra nos recuerda que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que si hoy la estás pasando mal, no te olvides en clamar y pedir. Y si por alguna razón nunca nadie te ha hablado de Cristo, nunca nadie te ha hablado de lo poderoso que es acercarse a Él, yo te invito a que cierres tus ojos y allí donde estés le digas, Señor, yo te entrego mi vida, yo te permito gobernar en mi vida, yo te permito gobernar sobre esta situación, yo te permito que tú tomes control absoluto de mi casa, de mi familia, de mi hogar, que reedifiques lo que he hecho mal, porque cuando Él toma el control, entonces todo a tu alrededor cambia. Que la bendición de Dios los acompañe siempre, pero por sobre todas las cosas, que tu vida comience a ser transformada por medio de la misericordia y la gracia de Dios en ti. Bueno, y es así como hemos llegado al final de este capítulo de Diálogos de Fe. La invitación es para que se vuelva y se conecte con nosotros dentro de 15 días que tenemos episodio de estreno, que no deje de ver las repeticiones que tenemos en la semana en el canal 11 Teleamalfi. Nos vemos dentro de 15 días.